reforma laboral en Zaragoza, los sindicatos han tomado la calle. Chollo patronal, reforma laboral, chollo patronal. Los trabajadores aragoneses salieron a las calles de la comunidad autónoma para mostrar su rechazo a la reforma laboral más agresiva de la historia contra los derechos de la clase obrera. Queremos protestar y queremos hacerlo enérgicamente por la agresión enorme a la que estamos siendo sujetos los trabajadores por parte del gobierno de Rajoy y por parte del gobierno del Partido Popular. Una desregulación importante, muy importante del mercado laboral y de las normas laborales, un desmantelamiento del derecho laboral al que los sindicatos decimos no. Unas 40.000 personas en la capital aragonesa y 3.000 en la localidad oscense quisieron recordarle al gobierno que dé marcha atrás en su objetivo de seguir apostando por la precariedad laboral, la temporalidad y el empobrecimiento de nuestra economía. No a la reforma laboral porque devuelve a mis hijos a la situación en la que mi padre salió del pueblo con una caja con 2 zapatos para trabajar en Barcelona sin ningún derecho. Muchos pensionistas que se creen que ya lo tienen conseguido, que no lo van a tocar, también estamos incluidos en esa reforma laboral. Al grito de la reforma laboral para Cospedal o Mariano deja a los obreros y métete con los banqueros, miles de ciudadanos aragoneses recorrieron el Paseo de Pamplona y el de María Agustín. Así, ni un paso atrás. Era tan masiva la protesta que cuando la cabecera de la manifestación había alcanzado el edificio Pignatelli, la parte final de la marcha no había llegado a la Puerta del Carmen. No a la reforma laboral porque acaba con el derecho a la negociación colectiva, un derecho constitucional de todos los ciudadanos y ciudadanas. Hay que parar la reforma laboral porque es el ataque más salvaje que hemos recibido los trabajadores en los últimos 30 años. Había un sentimiento de protesta conjunto, un basta ya a las políticas de recortes de los derechos de los trabajadores que se viene realizando de manera sistemática desde el inicio de la crisis. Con esta reforma laboral se va a despedir a los padres barato y se va a contratar a los hijos para que les sustituyan con menos derechos, con menos sueldo y en precario. No a la reforma laboral porque precariza todavía más los pocos derechos laborales que teníamos los jóvenes. No a la reforma laboral. Pero este clamor no solo se escuchó en la comunidad autónoma aragonesa. Cerca de 2 millones de personas se han echado a las calles de 57 ciudades de todo el país para expresar su rechazo a la nueva legislación que regula el mercado de trabajo. Ante el escenario tan complejo que se presenta, Comisiones Obreras y UGT Aragón han emplazado a los trabajadores a seguir con la protesta en las calles. La próxima cita será el día 29 de febrero, en la Jornada de Acción Europea que ha organizado la CES bajo el lema «Basta ya, existen alternativas por el empleo y la justicia social».